Paz y bien, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este su canal de reflexión bíblica. Mi nombre es Edith Joya y estoy con mi papá Candelario Joya. En este día vamos a compartir con ustedes una reflexión y para dar inicio vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque eres santo y eres bueno con cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes bendiciéndonos con la fuerza portentosa del Espíritu Santo. Derrama sobre nosotros esa fuerza sobrenatural, Señor, y concédenos el don de sabiduría para discernir tu palabra, Señor, y poder compartir con todos los hermanos que puedan estar sintonizando esta enseñanza, viendo este video. Te pedimos, Dios, que hagas grandes prodigios y milagros en todos aquellos que creemos en tu palabra, Señor, y que no nos dejes solos. Danos esa bendición, Señor, ese profundo conocimiento para hablar en tu nombre, y que todo lo que digamos sea para la honra y la gloria de tu nombre santo. Te lo pedimos, porque vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, en este día vamos a compartir con ustedes un pequeño tema que surgió a través de una pregunta que nos hicieron. La pregunta dice así: ¿dónde dice la Biblia que hay que confesar los pecados? Muy bien, queridos hermanos, de verdad es un placer enorme podernos dirigir a todas las comunidades en diversos lugares del mundo a través de las redes sociales. Gracias a Dios que tenemos hoy esta oportunidad, ya que a causa de la pandemia muchos estamos encerrados y no tenemos la oportunidad de congregarnos o reunirnos. Pero ahora, aunque sea, hermanos, virtualmente, hacemos lo posible por compartir con cuantos hermanos necesitan. Y ya lo dijo mi hija Edith, que le han hecho una pregunta. Alguien quiere saber dónde dice la Biblia que hay que confesar los pecados. Mis queridos hermanos, hay muchos textos sagrados que se encuentran en la Sagrada Escritura que sí, Dios exige que hay que confesar los pecados. Pero vamos a compartir algunos versículos de la Biblia con todos aquellos que quieran y los que han hecho la pregunta para que puedan analizarlo. Y si tiene usted duda, pues tome nota, abra la Biblia y vea si lo que vamos a decir está escrito y es Dios quien lo ha dicho. Y así pues tendrá, hermanos, la certeza de que lo que se le ha dicho es palabra de Dios. Vamos a entrar entonces a leer estos textos sagrados que vamos a reflexionar con cada uno de ustedes. Les invitamos, hermanos, no deben de escatimar esfuerzo. Pónganle todo el empeño y dedíquenle el momento, ya que haremos un mensaje corto y con algunas bases fundamentales para que usted pueda reconocer lo que Dios le exige acerca de este tema. Es breve lo que vamos a decir. Hay muchos textos en la Biblia, pero vamos a decir algunos más importantes para que usted pueda quedar convencido de que sí es necesario confesar los pecados. Porque hay muchos que confiesan con Dios directamente y que tienen un cuarto para pecar y tienen otro para irse a confesar. Querido hermano, eso es un engaño. Así no es. Lo que Dios ordena es que hay que confesar los pecados unos a otros para que sean perdonados. Por eso lo vamos a leer en la Sagrada Escritura, para que usted pueda reconocer que sí es necesario. Vamos. Vamos a iniciar con el texto de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Dice así: el que oculta sus faltas no prosperará, el que las reconoce y las abandona obtendrá misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De acuerdo con la versión de la Biblia que estemos leyendo, hermanos, las frases cambian. Porque va a decir el proverbio que el que disimula, en la versión Dios habla hoy, dice, el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, le será perdonado. Entonces, mis queridos hermanos, al iniciar con este versículo del Antiguo Testamento, que es un proverbio, el proverbio dice claramente que el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja,
le será perdonado. Será un beneficio muy bueno el reconocer el pecado y le será perdonado. Pero si no reconocemos el pecado, entonces no será perdonado. Y en este momento el Señor me ilumina el texto donde Jesucristo el Señor, ustedes saben, fue crucificado en medio de los bandidos. Y entonces, mientras que unos se burlaban del Maestro, se mofaban de él, inclusive los que estaban en la cruz, hubo un ladrón que les dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y nos salvas también a nosotros. En cambio, uno de ellos le dijo: tú no tienes temor de Dios. Nosotros estamos aquí pagando nuestro justo castigo, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces le pidió: Maestro, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y el Maestro le contestó: te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga, querido hermano, esto es algo muy fundamental y muy importante. Lo siento mucho por nuestros hermanos separados, que me perdonen, pero sí, ellos ocupan este texto y es el que utilizan muchas veces para decir que no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, porque este ladrón se confesó con Jesucristo y inmediatamente lo condujo al cielo. Queridos hermanos, yo los invito a reflexionar. La confesión de este hombre, de verdad que fue una confesión muy importante. Y saben muy bien que este ladrón se confesó con el sumo sacerdote, Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Ya no había otra oportunidad, no había otro momento, era en el momento exclusivo. Él no se confesó con un sacerdote común, sino con el sumo sacerdote. Pero confesó su pecado. El negocio está en reconocer que soy pecador y confesarlo. Ese es el verdadero negocio. Que yo me arrepienta, reconozca mi pecado, que me pese en el corazón y haber ofendido con ese pecado a un Dios que es tan bueno. Que lo confieso con el propósito de abandonarlo, con el propósito de dejarlo y no volver a cometerlo. Porque es como dice el eclesiástico: si alguien toca un muerto, queda inmundo. Si alguien toca un cadáver, quedaba inmundo. Y luego se lava por haber tocado el cadáver, pero luego vuelve a tocarlo. ¿De qué le sirvió haberse lavado? Igualmente a nosotros, ¿de qué nos sirve arrepentirnos de nuestro pecado hoy por la mañana? Y luego se nos da la oportunidad y volvemos a pecar. Ya lo diría San Pedro: en ello se convierte o se cumple el proverbio verdadero que dice: el perro se volvió a su vómito y la cerda recién bañada se vuelve a revolcar en el lodo. Queridos hermanos, este es el problema. Cuando tú y cada uno de nosotros confesemos nuestro pecado, lo debemos hacer con convicción, con certeza, con seguridad de que el Señor tiene misericordia. A ver si es cierto. Si nosotros tenemos la certeza de que el proverbio ya lo dijo clarito. ¿Cuál es el negocio en lo que estamos estudiando? ¿Cuál es lo que Dios nos exige? Reconocer el pecado y confesarlo, y entonces descansa en paz nuestra alma. Para comprobar lo que dice el proverbio y poder profundizar un poco más, le agregamos el salmo. Vamos a escuchar un salmo. Vean ustedes lo que le sucede a uno si no confiesa el pecado. Vamos a leer el Salmo, capítulo 32, versículos del 3 al 5. Mientras yo no confesaba, mi cuerpo se agotaba de gemir todo el día. De día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba al ardor del verano. Te he confesado mi pecado y no oculté mi falta. Yo dije: confesaré mis faltas al Señor, y tú me has absuelto de todos mis delitos. Gloria a Dios. Ahí tenemos, queridos hermanos, el salmista dice: mientras que no te confesaba mi pecado, mi alma, mi corazón estaba completamente, digamos con estas palabras, destruido, estaba completamente confundido, adolorido, como podemos decir nosotros, y entonces era una dificultad. La vida del salmista, que es David, estaba que era un caos. Imagínense ustedes, el rey David había cometido un pecado muy grave, un adulterio,
Y entonces cuando él escribe esto y él tenía ese pecado grabado en su corazón, ¿cuántos de nosotros, hermanos, caemos en un pecado? Nos da vergüenza confesarlo. Imaginen, yo dije antes una pequeña broma y esto a veces es cierto. Tenemos un cuarto para pecar y el otro para ir a confesar, pero con Dios, eso no está escrito. ¿Dónde dice eso la Biblia? No está. Donde diga que con Dios se va a confesar, no, es con un hermano, es con un representante de Jesucristo. Y este representante de Jesucristo bíblicamente es el sacerdote. Es el sacerdote el que tiene la facultad de poder absolver los pecados, de poder que el confesor salga. Por supuesto que el sacerdote no es el que perdona. Él está autorizado para absolver el pecado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Porque Él no va a decir, yo te perdono tu pecado, no. Él dice, yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz y no peques más. Eso es lo que el Señor enseña. Y es la autorización que Dios le dio al sacerdote y es la que todos nosotros creemos y nos sometemos. Pero si yo me voy a confesar debajo, como dicen, debajo de un palo o en un cuarto, ahí y hablar con Dios, ¿dónde está la palabra que se oye? Yo te absuelvo. ¿Dónde está? Está escrito que tiene que oírse esta palabra. Vamos a escuchar entonces otro texto para que veamos más seguro donde dice la palabra de Dios. Porque alguno estará diciendo, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a ver, la pregunta nos dice, ¿y el Nuevo Testamento dónde dice eso? Vamos a leer lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Ponga atención y vea lo que el Señor dice en esta palabra. Confesad los pecados unos a otros y rezad unos por otros, para que os curéis. La oración fervorosa del justo tiene un gran poder. Muy bien, es la palabra de Dios, queridos hermanos. Pero el texto completo, el que queremos reflexionar, es el capítulo 5, versículo 16. En el propio 16 está escrito donde dice, confesaos los pecados unos a otros para que sean perdonados. Hermano mío, ¿para qué voy a confesarle al Señor Jesucristo mi pecado si Él ya lo conoce antes que yo lo haya hecho? La vergüenza está en irle a contar al representante de Jesucristo que me ha pegado una chaparreada para llegar al camino. Jesucristo ya conoce en cualquier hoyo donde yo me voy a meter y cometí el pecado, Él ya sabe que lo cometí. Pero la palabra de Dios dice, confesad los pecados a unos con otros, uno por otro, para que sean perdonados. Entonces, da vergüenza ir a contarle al ministro lo sinvergüenza que soy y el pecado que cometí, eso es lo que da pena. Y entonces, nosotros debemos de analizar y pensar, y estar seguro, hermano, porque tampoco vamos a ir solo porque nos vean. Cuando uno va a confesarse, debe de ir con el corazón apesadumbrado, como estaba el corazón del rey David cuando expresó el Salmo. Mi vida es un caos. Se estremecía mi conciencia, mi alma no estaba tranquila, como la carcoma que me está devorando por dentro, porque tengo este pecado escondido. Ya dijimos en el proverbio, ya nos dijo el proverbio, el que confiesa su pecado le irá bien, pero el que lo disimula le irá muy mal. Entonces, y hoy tenemos a Santiago que nos está revelando, confesados los pecados unos a otros para que sean perdonados. Muy bien, queridos hermanos. Esperamos que nos estén comprendiendo lo que queremos explicar. Es posible que usted tenga un gran conocimiento y tenga mucha sabiduría más profunda de la que nosotros estamos implementando en el nombre del Señor y que estamos explicando. Pues entonces, hermanos, si usted tiene sabiduría y conocimiento, no sea tacaño, comparta con los demás. Suba los videos, empiece a dar la catequesis a los hermanos y empiece a compartir lo que Dios le ha regalado. Esta es una bendición. Mire, es una obra de misericordia compartir y enseñar al que no sabe. Eso lo debe saber y lo sabemos todos. Ahora, hermano, para continuar, en el Nuevo Testamento ya vimos lo que dijo Santiago. Hoy vamos a reflexionar lo que dice San Juan en su primera carta. A ver qué es lo que nos dice San Juan. Vamos a escuchar. Vamos a leer del capítulo 1, versículos del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados,
Dios, que es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano querido, qué hermoso es lo que dice y pone por escrito el evangelista San Juan en su primera carta. Está clarito, hermano. Si confesamos nuestro pecado, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor y nos perdona nuestros pecados. A ver, vamos a ir leyendo despacio, textualmente, para ir analizando estas palabras que son de gran bendición. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oiga bien, querido hermano, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo engaña. Dios lo sabe todo. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? El engañado seré yo, serás tú, por no reconocer tu pecado. Si yo digo que no tengo pecado, pues soy un mentiroso y me estoy engañando a sí mismo. A ver. Y no decimos la verdad. Imagínate. Estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no decimos la verdad. El pecado permanece en nosotros y lo tenemos. Y no nos hacemos cargo, no queremos confesarlo, no queremos aceptar que tenemos pecado. Entonces nos engañamos nosotros mismos y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados. Clarita esta palabra, querido hermano. Vea, si confesamos nuestros pecados, oiga bien, que se trata de confesión, se trata de decir pecado, se trata de explicar que caímos en la trampa, que cometimos el pecado. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y es justo, nos perdona nuestro pecado. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si no lo confesamos? Como no lo confesamos, el pecado está ahí atado, el pecado está amarrado, el pecado está ahí, permanece, porque no es perdonado porque no lo hemos confesado. Pero cuando lo confesamos, entonces Dios, que es fiel y justo, Él perdona nuestros pecados. Alabado sea Jesucristo por este gran amor y por esta bendición. Si Dios tiene esta potestad y gran bendición, entonces, hermanos, alegrémonos. ¿Y qué cuesta? Hay que reconocer el pecado y hay que confesarlo. Pero, hermano, ya lo dije antes y lo repito, debe de haber un propósito de no volver a pecar, hacer un esfuerzo, hacer, hermanos, el diario vivir luchando para no caer en la trampa del enemigo. Agarremos el ejemplo de los alcohólicos anónimos que de 24 en 24 llegan a muchos años y dejan del vicio de tomar. Entonces, 24 horas, otras 24 horas y otras 24 horas para no caer en la red del enemigo, en la trampa del vicio, y ellos se van ayudando y así van mejorando su conducta y cumplen muchos años luchando y así se logran escapar del vicio. Igual tiene que ser el creyente, el cristiano. Por amor al Señor y para no ofenderlo a Él, va luchando y va caminando buscando la santidad, porque todos estamos invitados a vivir en santidad. Muy bien, vamos a ir terminando para no cansarnos con vamos a leer la última cita, vamos a ver qué pasa, lo que dice San Juan. Entonces, si yo reconozco mi pecado y lo confieso, a ver qué sucede si yo hago este acto de reconocimiento, reconozco mi pecado y lo confieso. Vamos a ver qué dice San Juan que me va a suceder. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Muy bien. Esta autorización la recibieron, queridos hermanos, nada más ni nada menos que los discípulos, es decir, los apóstoles. Hoy los tenemos en el caso de los sacerdotes, son los que tienen esta potestad de perdonar los pecados. Pero si yo voy y lo confieso, entonces ellos me absuelven. Y por eso dice San Juan, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdón. ¿Por qué? Porque Pedro recibió esta orden del Señor: lo que ates en la tierra será atado, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, mis queridos hermanos,
Yo les animo en el nombre del Señor. Estas son algunas citas. No son todas, hay muchas citas más en la Biblia, pero se necesitaría de mucho tiempo para un estudio profundo acerca de lo que es la confesión. Les invitamos a reflexionar en estos versículos y animarles a que cuando se sientan atribulados por un pecado, no titubeemos, no cambiemos de pensar y no dudemos en que hay que confesarlo para que Dios nos perdone nuestros pecados. Gracias, hermanos, por escucharnos, gracias por oír y reflexionar. Hoy los invitamos a hacer una breve oración para dar gracias al Señor. Señor Jesucristo, tú que eres por excelencia el médico de médicos, tú, Señor, que eres el sumo sacerdote, el que vino a este mundo enviado por el Padre Dios para morir en la cruz clavado y redimirnos de nuestros pecados, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a reconocer que tú eres el Santo de los Santos, que tú eres el Dios que nos da la vida, que tú eres el único Dios que puedes perdonar toda nuestra culpa, todos nuestros pecados, pero que tú mismo, Señor, te pareció bien dejar en esta tierra tus representantes, los sacerdotes, para que en tu nombre pudieran ellos absolver del pecado a todo el hombre y a toda mujer que se arrepiente y que confiesa su pecado. Muchísimas gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y no nos quisiste dejar abandonados, sino que tuviste misericordia, Señor, y nos has tomado en cuenta. Nos has dado las herramientas para poder escapar de los encendidos dardos del enemigo Satanás, del pecado que nos ataña y que nos acecha en todo momento. Porque si no hubiese, Señor, esta remisión de pecados, sería imposible poder ser salvo. Pero por tu amor y tu misericordia, Señor, nos has dejado este camino muy claro para poder encontrarnos contigo. Gracias, Papito Dios, gracias por tu amor y tu bondad. Te pedimos que tengas misericordia por todos aquellos que son incrédulos, Señor, que no han creído en tu palabra, y también por aquellos que no han escuchado el Evangelio, que no han tenido la oportunidad, Señor, que haya quien les explique y quien pueda anunciar tu palabra, Señor, para que nadie se quede sin la oportunidad. Le pedimos también, Señor, que bendigas a nuestro país, El Salvador, y todas las dificultades que están surgiendo y están pasando, Señor, a través de esta pandemia. Ten misericordia de nuestros hermanos que están enfermos y que están pasando por un problema difícil. Señor, si te parece bien, tú puedes con solo extender tu mano y dar la orden, dejarnos libres de esta plaga, de esta pandemia. Bendice a todos los hermanos que están sufriendo y en especial te pedimos también por los que están en primera fila, los médicos, todas las enfermeras que están luchando para salvar las vidas. Bendecí, Señor, a nuestro gobierno, a nuestro presidente y todo su gabinete y a todos los que están luchando ante esta dificultad, Señor, para que sean iluminados y que el Espíritu Santo les ilumine completamente para que ellos sean sabios y puedan conducir por buen camino a esta nación. Padre, muchas gracias. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Él es el que vive, Él es el que reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mamita María, Madre de nuestro Salvador Jesucristo, también te pedimos que intercedas por nosotros en este mundo cruel en el que vivimos y llévanos hasta tu Hijo amado para que podamos cumplir con aquello que tú dijiste y nos enseñaste. Hagan todo lo que Él les diga. Madre preciosa, muchas gracias por ese consejo. Bendita seas también hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.